Vamos a analizar la primera herramienta gráfica que se suele estudiar cuando se inician cursos de economía, la frontera de posibilidades de producción, también conocida como curva de transformación. Muchos de vosotros podéis preguntaros, ¿por qué es esta la primera herramienta que utilizamos los economistas? Básicamente esto se debe a que esta herramienta gráfica encierra varios conceptos claves en el razonamiento económico. En primer lugar, la frontera pone en evidencia la existencia de escasez. La economía no es una carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. En economía existen unos recursos productivos limitados, que aplicando una tecnología pueden en un momento determinado proporcionar una serie de bienes y servicios que satisfagan las necesidades. Pero no podemos tener más de todo. ¿Por qué? Porque sencillamente no existen suficientes recursos para producir todos los bienes y servicios que deseamos. Y por tanto, si no se pueden producir todos los bienes y servicios que deseamos, habría que elegir. La importancia de la elección en economía es un segundo concepto implícito en la frontera de posibilidades de producción. La sociedad, por tanto, siempre tendrá que elegir. Pero no todas las elecciones serán adecuadas. La sociedad deberá elegir entre opciones eficientes. Aquí entra en juego el tercer concepto implícito en la frontera, el concepto de eficiencia. ¿Qué significa en economía eficiencia? Significa que la elección que se haga en cada momento será aquella que permita producir lo máximo con los recursos productivos y la tecnología disponible. Porque si se elige una opción productiva que no permite conseguir la máxima producción, estaríamos despilfarrando los recursos, estaríamos siendo ineficientes, y este es el mayor pecado mortal en economía. El concepto de escasez, la importancia de la elección y la necesidad de que toda elección que se tome sea eficiente, lo vamos a ver a continuación a través del análisis gráfico de la frontera de posibilidades de producción. Con el fin de ser operativos en nuestra explicación, consideraremos, por simplicidad, que en una sociedad solo fuese posible producir dos bienes, cañones y trigo. Reconozco que no soy muy original al tomar estos dos bienes como ejemplo, dado que se utilizan en muchos libros de economía, pero lo considero especialmente didáctico. Pues si una sociedad puede elegir entre producir armamento, cañones, y alimento, trigo, podemos comprender como afirmaciones a priori aparentemente demagógicas, como que en determinados países el gasto en armamento condena al hambre a su población, tienen cierto trasfondo de verdad. Pues bien, también para simplificar consideraremos que para producir dichos bienes solo se utiliza un factor productivo, el trabajo, y que la tecnología con la que se cuenta para producirlos está dada. Si la siguiente tabla recogiese las distintas opciones productivas posibles utilizando la totalidad del trabajo disponible, podríamos traspasar dicha información a un plano, en donde en el eje vertical contabilizaríamos las toneladas de trigo y en el eje horizontal el número de cañones producidos. Si trazamos la curva que une dichos puntos, obtenemos la denominada frontera de posibilidades de producción o curva de transformación, que nos mostrarían las distintas posibilidades de producción que tiene esa sociedad utilizando plenamente el factor disponible, en nuestro caso el trabajo, y con una tecnología determinada. La sociedad podría elegir cualquiera de estos puntos, y todas esas elecciones serían eficientes, dado que se obtiene la máxima producción posible con los recursos y la tecnología disponible. Tan eficiente sería elegir el punto A, decisión claramente pacifista, la sociedad decide producir solo alimento, como la opción E, marcadamente belicista, en donde todos los recursos productivos se ponen a disposición de producir cañones. A estas alturas de la explicación se necesita una aclaración. Cuando hablamos de eficiencia no nos estamos refiriendo a justicia. El concepto de eficiencia es un concepto aséptico, simplemente manifiesta que se están aprovechando al máximo todos los recursos productivos disponibles dada la tecnología.
en tanto que el concepto de justicia es subjetivo, implica juicios de valor y por tanto será distinto en función de lo que cada cual opine. Lo que para algunos puede ser justo, para otros quizás no. Lo que está claro es que si la sociedad elige cualquiera de las combinaciones situadas a lo largo de la frontera, estaría tomando una decisión productiva eficiente. La decisión que finalmente adopte la sociedad sobre cualquiera de ellas vendrá marcada por la opinión y juicios de valor que tenga esa sociedad. Una vez trazada la frontera, cabría plantearse, ¿qué significado tendría un punto interior a esa frontera? Si la sociedad optase por un punto tal como X, estaría adoptando una decisión ineficiente, pues podría conseguir la misma cantidad de armamento y mayor alimento, o por el contrario, la misma cantidad de alimento y mayor cantidad de armamento. En este sentido, los puntos interiores de la frontera reflejarán elecciones productivas ineficientes, muy perjudiciales para la sociedad. La sociedad estaría despilfarrando los recursos productivos, pues con ellos no produce la máxima cantidad que la tecnología y los recursos le permiten. Tomar decisiones ineficientes es el gran pecado mortal en economía. Así pues, podemos comprender cómo cualquier decisión económica tiene que tener por objetivo siempre la búsqueda de la eficiencia. ¿Qué significado tienen, por ejemplo, elecciones situadas en el exterior de la frontera, tales como Z? Resulta evidente que las elecciones como Z significan mayor producción de ambos bienes y, por tanto, todas las elecciones de este tipo serían deseables. Ahora bien, en este momento, dado el estado de la tecnología y los recursos disponibles, serían inalcanzables. Como acabamos de demostrar, la frontera, y de ahí su nombre, determina el límite entre las decisiones ineficientes y las deseables pero inalcanzables para una sociedad. La sociedad deberá elegir siempre de forma eficiente y, por tanto, debe tomar su decisión productiva sobre cualquier punto de esa frontera. También la frontera pone en evidencia algo de lo que no solemos ser muy conscientes. De que cuando elegimos, siempre incurrimos en un coste, siempre. El coste de oportunidad. Hemos visto que a lo largo de la frontera la sociedad podría elegir distintas opciones de producción, todas ellas eficientes. A partir de esto podemos entender que cuando una sociedad elige implícitamente está renunciando a otras elecciones eficientes que podría haber adoptado. Así pues, cuando elegimos, siempre estaremos incurriendo en un coste, que sería la renuncia a esos bienes que hubiéramos podido producir en caso de no realizar esta elección. El valor de esa renuncia supone un coste que se denomina coste de oportunidad, y que, como veremos a continuación, será creciente, porque a medida que deseamos más de un bien, deberemos estar dispuestos a sacrificar más del otro. La elección que se haga sobre la frontera implicará que al tomar la misma se renuncia implícitamente a otras. Por tanto, cuando se elige, siempre incurriremos en un coste, el coste de oportunidad, que evalúa el valor de la renuncia que se realiza cuando se elige. Tomemos en nuestro ejemplo el siguiente caso. Supongamos que la sociedad inicialmente eligió la opción productiva C y ahora desea cambiar a la opción productiva D. ¿Cuál es el coste de oportunidad que yo tendría? Para valorar ese coste de oportunidad tenemos que considerar el valor de la pendiente entre C y D. Es decir, ¿a cuántas toneladas de trigo tenemos que renunciar si queremos producir más armamento? El valor de la pendiente entre puntos de la frontera se conoce como relación marginal de transformación. En el caso que nos ocupa, habría que reducir la producción de 4 toneladas de trigo para conseguir aumentar las unidades de cañones en 2. La pendiente de la frontera o relación marginal de transformación en este caso sería -2 y expresa el coste de oportunidad de cambiar de la opción C a la D. Al hacerlo, para conseguir un cañón adicional más, se han tenido que sacrificar la producción de 2 toneladas de trigo. Si deseamos calcular el coste de oportunidad de cambiar nuestra elección productiva de la opción D a la C, bastaría con calcular el valor inverso de la pendiente,
que en el caso que nos ocupa sería menos 0,5, cuya interpretación sería que si deseamos producir 1 tonelada de trigo más, deberíamos renunciar a la producción de medio cañón. Este sería el coste de oportunidad de cañones por trigo. Una vez que hemos visto cómo la pendiente de la frontera entre dos selecciones productivas evalúa el coste de oportunidad, vamos a demostrar cómo a medida que deseamos más de un bien, debemos de renunciar en mayor medida a la producción del otro, es decir, el coste de oportunidad es creciente. Tomemos en consideración inicialmente la elección productiva A, la más pacifista, y de forma sucesiva valoremos el coste de oportunidad de aumentar la producción de armamento. Tal como podemos apreciar, conforme nos movemos desde la elección A a la elección E, el coste de oportunidad de cañones por trigo aumenta, es decir, para conseguir un cañón adicional cada vez deberemos sacrificar mayor producción de trigo. Este hecho es congruente y del todo racional, pues si la sociedad cada vez tiene más de un bien, valorará en mayor medida la producción del otro, que ahora es más escaso. Y el valor del sacrificio a su renuncia, es decir, su coste de oportunidad, será cada vez mayor. Veremos también cómo la frontera refleja una ley que tiene lugar en todos los procesos productivos, la ley de rendimientos decrecientes. Y constataremos cómo en la producción de cualquier bien, siempre llegará un momento en que si añadimos sucesivas unidades de un factor productivo, permaneciendo los demás constantes, la producción crecerá sí, pero a una tasa decreciente. Es decir, la última unidad del factor hará crecer la producción, pero en menor medida que lo hizo la anterior. Hasta el momento hemos considerado que la frontera tiene pendiente negativa y es cóncava respecto al origen. Su pendiente negativa queda justificada al ser el coste de oportunidad en el mundo real creciente, tal y como anteriormente señalamos. Ahora bien, la frontera podría tener pendiente negativa, pero ser rectilínea o incluso convexa respecto al origen. Pero, ¿por qué no suele ser así? La razón de ello se encuentra en una de las pocas leyes que hay en la ciencia económica y que se conoce como Ley de Rendimientos Decrecientes. Formulada por el economista inglés de origen sefardí David Ricardo, de ahí su apellido, y que fue uno de los pocos grandes economistas que logró fortuna aplicando sus conocimientos, esta ley constata que de forma universal, en todo lugar y momento histórico, de ahí su calificación como ley, en todo proceso productivo siempre llegará un momento que cuando se añaden sucesivas unidades de un factor a la producción, manteniéndose los demás factores constantes, las unidades adicionales del factor que se incorporan la harán crecer. Sí, pero la harán crecer a una tasa decreciente. Es decir, la última unidad añadida del factor hará crecer la producción en menor medida que la anterior. La concavidad de la frontera refleja esto, y para demostrarlo, veamos cómo esos rendimientos decrecientes tienen lugar en la producción del trigo. En relación a la producción del trigo, vayamos incorporando sucesivas horas de trabajo, que es el único factor productivo que en esta economía se considera. Y podemos comprobar cómo la producción sí va a crecer, pero esa variación de la producción es cada vez menor. Es decir, la producción a medida que incorporamos unidades adicionales del factor crece, pero a una tasa decreciente. De igual modo ocurre esto si consideramos la producción de cañones. La producción crece a una tasa decreciente. Por último, sobre la frontera, podremos apreciar gráficamente las consecuencias del crecimiento y del decrecimiento económico, así como los motivos que pueden dar lugar a ello. La frontera establece los límites de la producción eficiente al alcance de una sociedad
en un momento determinado en donde se suponen dados los recursos productivos y la tecnología. Pero, ¿qué ocurriría si apareciesen nuevos recursos productivos o mejoras en la tecnología? Evidentemente, ello permitiría que decisiones productivas deseables pero inalcanzables hasta ese momento como Z fuesen posibles. Sería posible conseguir mayor producción de ambos bienes. Esta sería la manifestación del crecimiento económico sobre la frontera de posibilidades de producción. Este desplazamiento de la frontera que evidencia el crecimiento económico, si afectase en la misma proporción a ambos bienes, sería paralelo. No obstante, este crecimiento económico podría haber incidido en mayor medida en la producción de trigo. En tal caso, la frontera pivotaría verticalmente. O en la producción de cañones. En este caso, la frontera pivotaría horizontalmente. Por último, la frontera podría reflejar el decrecimiento económico. En tal caso, se trasladaría hacia el interior, bien paralelamente o pivotando sobre cualquiera de sus ejes. El decrecimiento o crecimiento económico negativo solo sería posible en el caso de la reducción de factores productivos disponibles, dado que no cabría considerar por irreal un retroceso tecnológico de la sociedad.